Bien, esta es nuestra clase de filosofía, de introducción a la filosofía en el tema 6, sobre dificultad de la filosofía. Y nos hacíamos la pregunta si es tan natural a nosotros el ser pensadores, porque eso es nuestra identidad. ¿Por qué resulta difícil? ¿Por qué hay tan pocos filósofos? ¿Por qué pocos filósofos? Es la pregunta que inspira nuestra reflexión. Y decíamos que la respuesta que nos da Mateo Andrés es porque hay que ir solos y hay que ir contracorriente. Y ahí queremos centrar nuestra primera atención. Ir solos. Una frase bonita que tiene el texto es: los gorriones van en bandadas, las águilas vuelan solas. Eh, el que quiera ser águila, el que quiera filosofar, el que quiera coger en serio su vida, el que quiera volar alto y no ser parte de la masa del grupo, tiene que ir solo. ¿Por qué? Porque la mayoría entra. Hasta en la Biblia dice que muchos entran por la puerta ancha, ¿verdad? La mayoría entra de alguna forma en la masa, en lo que todo el mundo hace, lo que todo el mundo dice, lo que todo el mundo piensa. Había un filósofo llamado Heráclito que se alejó de la gente despreciándola por eso, porque se dedican todos a lo mismo, a vivir entre las sombras. Platón intentó sacar a los hombres de la oscuridad, de la ignorancia, igual que Sócrates. Y a eso se le llamaba filosofía, a ese esfuerzo de sacar a los seres humanos de la ignorancia. Entonces, hay que ir solos y hay que ir contracorriente. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros estamos interferidos por lo que se llama las corrientes masivas. El autor pone un ejemplo muy bonito en que una de los cuentecitos de retoño en el libro Platero y yo, el autor comienza a hacerse preguntas filosóficas. En un momento viene montado en su burro y entonces él dice retorno, o sea, regreso, y pregunta ¿hacia dónde? ¿Desde dónde? Eso no es simplemente hacia dónde yo voy con mi burro y de dónde yo vengo, no, es una pregunta más profunda. ¿Por qué existo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Hacia dónde va mi vida? Entonces son preguntas de orden filosófico. O sea, ¿por qué existo? ¿Cómo he llegado a ser yo aquí en esta vida quien soy? Con esta familia, con esta gente, con este país, con estos padres, con esta historia. Entonces, ¿de dónde vengo? Ese de dónde vengo no es solamente un vengo histórico, de que vengo de mis padres, vengo de, qué sé yo, eh, eh, de tal campo o vengo de tal pobreza. Todo eso puede tener sentido, pero la pregunta filosófica es una pregunta que va más allá de todos los sentidos. ¿Por qué estoy aquí en esta vida? ¿Por qué existo? ¿De dónde vengo? Ese por qué existo, en vez de no existir. ¿Y por qué aquí? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué con este cuerpo? ¿Y por qué hembra o varón? ¿Por qué con sentimientos como los tengo? Entonces, ¿de dónde vengo? Claro, tú puedes ya tener respuestas teológicas, decirte, Dios me creó, pero aquí en filosofía la pregunta no busca respuestas bíblicas, sino que busca respuestas filosóficas. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Por qué existo? Y ese a dónde voy es qué va a ser de mi vida, para qué yo existo, ¿no? ¿Hacia dónde? ¿Cuál es la dirección? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es la razón de ser de la vida que estoy viviendo? Entonces, las preguntas puestas en ese nivel convierte nuestra vida en un interés filosófico en el sentido más profundo y más valioso de la palabra. Uno se convierte en protagonista de su propia película. Uno entra en el misterio de su propia realidad y de su propia realización. Bueno,
Entonces, la, ante esa pregunta que se hacía el autor del librito Platero y yo, dice que de pronto el olor de los lirios le atrapó el sentimiento y se quedó contemplando los lirios del campo y se olvidó de las grandes preguntas filosóficas que estaba haciendo. Y dice el libro, así somos nosotros. Estamos interferidos por el ambiente. Vivimos no nuestra vida, pensamos no nuestros pensamientos, sino que estamos, como decía una de las muchachas que trabajaban en mi casa, cuando veía a mi hijo que de repente como que se metía como en otro canal, así ella decía, de que se le metió un canal de fuera. Entonces, estamos como interferidos, nuestra mente está ocupada con demasiadas cosas y cosas que tienen que ver con la vida inmediata. Ay, que se casó fulana, ay, que fulano dejó a fulano. Y se nos meten tantas vainas. Una mente de novelería, de chismes, de chistes, de imágenes, de WhatsApp, de YouTube, de Facebook. Tenemos una mente muy ocupada en muchas cosas, en el mundo del entretenimiento. Y cuando no estamos metidos en el mundo del entretenimiento, estamos metidos en el mundo de los chismes, que se murió fulano, que el vecino le pasó esto, que fulano me está mirando. Y normalmente, si no son gustos virtuales, son gustos ocasionales, que una guerra, que una pelea, que un pleito, que un tú me dices, que un yo te digo. Y al final tú te preguntas, pero ¿y todo esto? ¿Por qué tengo yo que estar viviendo en toda esta estratagema, en toda esta novela, en todos estos episodios de gente que te ofende sin sentido, tú que ofende a otros sin sentido? ¿Y para qué tanta ofensa? ¿Y para qué tanta rivalidad y tantos líos que me la va a pagar? Que eso no te va a quedar así, que te voy a meter preso, que ese desgraciado me la va a pagar. Después de todo lo que yo hice, mira cómo me la paga. Y vivimos así como metidos en un enjambre que no nos da tiempo para filosofía. Y todo el mundo está metido en los mismos problemas. Y cuando uno no tiene problema, uno se está buscando los problemas. Que hay una vecina que no está acechando, que es azarosa, que es lo que quiere. Y a veces no está acechando nada, y aunque sea verdad, ¿qué importa que esté acechando? Entonces te metes en una vida y no puedes filosofar. Porque es que tu mente está dando la importancia a disparates inmensos, a lo que todo el mundo le da mente. Eso no se va a quedar así. No, pero mira que no le da importancia a eso. ¿Cómo que eso no es importante? Y cuando viene a ver, tú estás como siendo un barco, metiste el ancla en un disparate, en un poco de arena, en un pedazo de tierra, en una situación, en una relación con una persona. Y a veces, en el peor de los casos, tu mente está ocupada toda una vida. Llega a viejo y todavía está con esa mente de pajarito, que es azaroso, que eso no debió ser, que a mí me hicieron tal cosa, pero yo no me quedé así, que yo no debí quedarme con esa. Y así vivimos. Entonces nos dice Mateo Andrés, ¿por qué es difícil la filosofía? Porque hay que ir contra corriente. ¿Y dónde está la corriente? Adentro de ti, en nuestra cabeza, en nuestro corazón. Estamos masificados. Como dicen en el campo, que la hierba mala crece sola. No hay que decidirse a pensar disparates. Los disparates llegan y te roban. Eh, te roban el espacio y se meten. Y tú tienes que pelear contra ellos. O sea, hay que ir contra corriente. Era otra respuesta. Cuando, por ejemplo, si tú no quieres, por ejemplo, quieres que no estar tranquilo o estudiar o estar tranquilo y rezar y, y quiere dedicarte seriamente, voy a rezar, o quiere dedicarte seriamente, voy a ser amigo de Dios. Toda la marea de una vez se te hace presente, toda la bulla interior
los chismes, la masa, la superficialidad, lo que todo el mundo dice, lo que todo el mundo cuenta, todo se hace importante, todo se hace interesante. Y cuando viene a ver, está tú otra vez metido en la misma superficialidad, en la misma bagatela. Ah, que quiero estudiar un examen. Y es fácil estudiar para un examen. Inténtalo. Desde que tú te vas a estudiar, otra vez llega la marea. Que el amigo, que el teléfono, que el WhatsApp, que el televisor, que el radio. Y es que estamos demasiado ocupados. Y ocupados no en cosas de que no. Es que estoy dedicado a un negocio para progresar. No, es que estoy dedicado. No, no. Son ocupaciones estériles. Son ocupaciones de masa. ¿eh? Decían los chinos en una pancarta, las oportunidades nunca se pierden, la que tú desaprovechas, la aprovechan tus enemigos. Y cuando tú no piensas por ti, hay otros que están manipulando tu vida. Hay una masa inmensa pensando en tu mente. Hay una masa inmensa sintiendo en tu corazón. Hay una masa inmensa que te están teledirigiendo, están gobernando tu vida. Y tú crees que tus sentimientos son tuyos y no te das cuenta que son pensamientos que han venido de fuera y que han encontrado abrigo dentro de ti y se han convertido en sentimientos. Entonces, nuestros sentimientos son pensamientos y vivencias hechos nuestros, congelados en sentimientos. Y así de repente sentimos lo que no hemos decidido sentir, pensamos lo que no hemos decidido pensar, decimos lo que no hemos decidido decir. Y eso queda muy claro en San Pablo en la Biblia, en el capítulo 7, cuando dice, veo el bien y lo apruebo, quiero ser bueno. Veo lo malo y lo rechazo, renuncio a Satanás y al diablo y a todo lo malo. Pero, aquí está lo interesante, dejo de hacer lo bueno que he elegido y que quiero. ¿Y qué hago? El mal que no quiero. Desgraciado de mí. Es, es el problema. ¿Por qué es difícil la filosofía? Porque hay que vencer el mal, la marea, la masa, la superficialidad, al grupo. ¿Dónde está ese grupo? ¿Dónde está esa masa? ¿Dónde está esa superficialidad? Dentro de nosotros. Por eso hay tan pocos filósofos, porque es más fácil dejarse arrastrar por la marea que detenerse, aguantar toda el agua que viene contra ti y ir y encender un motor dentro del mar de la vida, encender el motor, tener una dirección y coger tú tu propio destino. Eso no es fácil. Entonces, repetimos, ¿por qué no es fácil la filosofía? Volvemos a aquella frase, las águilas vuelan solas, los gorriones van en bandadas. Es difícil porque hay que ir solo y hay que ir contracorriente. Hay que ir solo, hay que ir en contra. Siempre aparece alguien, pero ven acá, ¿y qué tú te crees mejor que uno? ¿Y qué es lo que tú estás pensando? Deja eso. Siempre hay gente que te quiere arrastrar a la superficialidad, a la falta de hondura. ¿Cuáles son las características de un pensamiento superficial, de una, de una vida sin una dirección filosófica? Mateo Andrés utiliza tres palabras que la hemos manejado. La primera es la superficialidad, la segunda es la masificación y la tercera es la, el teledirigismo. Tele es lejos, dirigido, me dirigen desde fuera. Entonces, bueno, entonces ya tú sabes qué significa una vida filosófica seria. Es lo contrario a esas tres cosas. Contra la masificación, la personificación. Yo soy quien decido la vida que voy a vivir, quien pienso, quien siento los sentimientos que quiero sentir, quien decido hacia dónde voy a caminar. Entonces, eso se llama responsabilidad contra masificación. La masa, por otro lado, es anónima. El grupo, todo el mundo entra donde mí, mientras que la personalidad tiene un nombre propio, yo, Martín Astacio.
voy a ser responsable y voy a gobernar lo que es mi vida. Voy a pensar mis propios pensamientos, a crear mis propios sentimientos y a dirigir mi vida hacia donde yo quiera dirigirla. Otra de las palabritas que decíamos, además de masificación, era superficialidad. Bueno, pues la filosofía no es superficial. La filosofía es mía y es profunda. O sea, implica salir de la orilla y meterse a estudiar qué han dicho los grandes pensadores de los temas que yo estoy tratando. ¿Qué han dicho, qué han respondido los grandes pensadores de las preguntas que yo me estoy haciendo? ¿Vale la pena mi vida? ¿Qué dijo Sócrates de esa pregunta? ¿Qué dijo Platón? ¿Qué dijo Aristóteles? ¿Qué dijo Tomás de Aquino? ¿Qué han dicho los filósofos? Entonces, ya la marea no ocupa el lugar de la respuesta. Ya lo que todo el mundo dice no ocupa el lugar de la respuesta, sino que yo poco a poco voy cultivando, creando mi propia filosofía, con mi propio sello, con mi propio sentimiento, con mi propia realización. Porque entonces yo investigo y en la medida que investigo, asimilo, crezco. No estoy eh, gobernado por introyecciones. Una introyección es lo que viene de afuera y vive en mí. Pero cuando yo eh, he crecido con lo mío, eso no se llama introyección, eso se llama asimilación. Asimilación. Cojo una manzana, me la como y la asimilo, la convierto en parte de mi cuerpo. Cojo el conocimiento de otro, lo entiendo, lo aprendo y lo asimilo, crezco. Como decía la Biblia, que Jesucristo fue creciendo en conocimiento. Crezco. Entonces, no es lo mismo asimilar y por lo tanto crecer que estar siendo gobernado por esa pajarería de lo que dice todo el mundo, por esa masa. Entonces hemos manejado dos de las tres palabras. Contra la primera, que era masificación, decíame personalidad, ser yo quien viva mi vida y no la masa. Contra la segunda, que era superficialidad, decimos profundidad, y la profundidad implica dedicación. En la superficie del mar están todos los que no saben nadar. Los que se meten en la profundidad no lo hacen de forma gratuita, de que diablo, yo quisiera ser como ese, mira hasta dónde llega. Pero tú sabes lo que le ha costado a ese llegar ahí. Toda la vida que lleva ensayando, trabajando, luchando contra las aguas. Eso no es gratuito, eso es la profundidad. Requiere de un trabajo serio, arduo, constante, continuo. No se llega a ser profesional de que yendo a la escuela. Yendo a la escuela, no por ir a la escuela, han llegado. Todo el que ha ido a la escuela no ha llegado. La mayoría de los que se meten en la escuela terminan siendo votados, despachados, rebotados por la misma escuela. Hay que aprender a competir, hay que aprender a hacer exámenes, a hacer tareas, a aguantar a los profesores, salvarse de frente a las mañas y los abusos de los compañeros. Hay que aprender a mantener una cierta estabilidad mental, psicológica, para uno no sucumbir, saber competir con el grupo, ser parte del grupo. Y todo eso no es gratuito. Eso viene también aprendiéndose desde abajo, poco a poco, creciendo con el grupo, metiéndote en distintas aguas, aprendiendo a nadar. Y el que no sabe competir al final termina siendo desechado por los profesores, por el grupo, por los amigos. Y hay gente que son desechados y se meten en otro grupo hasta que salen. Entonces llegan al camino. ¿Qué quiero decir? Que la profundidad requiere ejercicio continuo, trabajo serio. El crecimiento requiere un proceso de personalización continua. Entonces, la filosofía es difícil porque hay que ir solo y hay que ir contracorriente, pero la soledad implica personalidad. La soledad implica también competencia. Entonces, hemos manejado de las tres palabras, dos palabras de las que nos dice Mateo Andrés. Una de ellas ha sido personalidad frente a masificación. La otra es profundidad frente a superficialidad. Y la última palabra de esta primera lección es
autonomía frente a heteronomía. Otras palabras, dicho en otras palabras, autodirigido en lugar de heterodirigido. La palabra masificación, la superficialidad, me viene de fuera. Es el grupo, son los líderes, es la propaganda, es la publicidad la que decide lo que yo voy a comprar, lo que voy a vestir. Es la moda la que decide lo que yo soy a nivel de compra, de venta, de lucir estilo, ropa. Es el que dirán, lo que gobierna mi vida, el miedo a que piensen mal de mí o la búsqueda de aplauso. En ese sentido, yo no soy quien está direccionando mi vida, yo no sé lo que quiero, sino que de alguna forma el grupo, la masa, los políticos, los medios de comunicación, los economistas, están, sin yo darme cuenta, tirándome soga invisible y diciéndome cómo yo tengo que vivir, qué tengo que hacer para progresar, qué tengo que hacer para tener éxito, qué debo comprar, qué no debo hacer. Y en ese sentido, el conjunto de gente pensando para ganar dinero y tener prestigio ha ido instalando su software dentro de mi hardware, ha ido instalando sus programas dentro de mi persona y yo soy todo el mundo menos yo. ¿De dónde me viene la dirección? Teledirigida. Es como ¿cómo se llama? Como estas personas un títere, ¿verdad? Dirigido por sogas invisibles. Weiner González, ¿cuál es tu pregunta? Weiner tiene la mano levantada. Tiene que intenta hablar para escuchar tu pregunta. ¿Alguien más? Bueno, pues no, parece que tiene problemas con el micrófono o se ausentó. ¿Alguien tenía alguna pregunta que hacer? No, bueno, pues nada, entonces decíamos que en esta primera lección teníamos esas tres grandes palabras respondiendo a por qué es difícil la filosofía. Recuerden que la respuesta era porque hay que ir solo y hay que ir contracorriente. Y no solamente ir solo y hay que ir contracorriente, sino que la ¿por qué es fácil no ser filósofo? Porque hay superficialidad, heteronomía, o sea, la ley me viene de fuera, y eh, masificación. Entonces, las características del pensamiento profundo son personalidad o responsabilidad, profundidad y por lo tanto dedicación. Y por último, autonomía. Tener tú el motor de tu vida, saber direccionar tu vida a donde tú la quieres llevar. Bien, entonces, Mateo Andrés nos presenta aquí muchas dimensiones, ¿verdad? Como que uno tiene que lograr su propio diccionario, hay que hacer lecturas verticales de espacios pensadas, en vez de hacer lecturas superficiales, rápidas, sin uno detenerse a pensar, buscar el valor único de una palabra y no conformarse con los valores ambiguos, superficiales. Entonces, nos dice que la filosofía, de alguna forma, hay que hacerla. La filosofía hay que hacerla. Entonces, mientras que ¿cómo se llama? El pensamiento, digamos, superficial, pues simplemente hay que dejarse arrastrar. No se necesita, de alguna forma, hacer un esfuerzo. Dice, voy a hacer una pequeña lectura para, de alguna forma, cerrar este capítulo, porque ya el próximo capítulo que vamos a ver se llama El hombre metafísico. Este capítulo 6 se titula La dificultad de la filosofía y la pregunta ¿por qué es difícil? Nos dice que la filosofía busca comprender el universo entero, pero comprender es siempre una cierta manera de tomar muchas cosas juntas, descubrir las relaciones que tienen unas con otras y llevar la diversidad de los datos a la unidad de la ley. Comprendemos cuando introducimos el orden, la unidad, la claridad inteligible en la infinita complejidad de los sucesos que componen el universo.
Vemos los cuerpos que caen en la tierra, muchos, diversos, los comprendemos en ese caer. Cuando llegamos a la ley de la gravedad, la ley de la unidad, el orden y comprensión de esa multitud de cosas cayentes. Pues bien, el hombre es racional por naturaleza, no puede contentarse con los datos sueltos, necesita comprender. Pero comprender es relacionar todos esos datos hasta llegar a verlos unidos en la luz nueva que explica su funcionamiento. Es como decir, tener como la llave de respuesta, la clave de respuesta de los problemas. Tú dices, ¿y por qué pasa esto? Si tú no tienes la respuesta, tú estás perdido. Entonces, ¿por qué uno de alguna forma se dedica a la comprensión científica que requiere trabajo, esfuerzo serio y a la comprensión filosófica? Porque si uno no llega a tener luces, pues entonces uno anda perdido. Es necesario encontrar las respuestas a la vida que uno vive. Ciencia y filosofía. Nos dice, para satisfacer esa hambre de claridad, el ser humano busca explicaciones a niveles cada vez más profundos. Tenemos así explicaciones científicas y explicaciones filosóficas. Es científica una explicación que se deja experimentar y que experimentada es aceptada como válida. Es filosófica una explicación cuando trasciende totalmente el orden sensible y por lo tanto no puede ser experimentada. Tal explicación, obviamente, al no ser comprobada con experimentos, podrá siempre ser discutida. Tal es el caso de nuestra filosofía. Temas como el bien, el orden, la felicidad, la paz, la justicia, la dignidad humana, son temas filosóficos que no se demuestran con la ciencia y que por lo tanto siempre son discutibles. Las explicaciones de la ciencia son parciales, ellas mismas valen para un solo campo. Por lo mismo vienen a ser como datos, aunque sean ya explicaciones científicas, para una explicación ulterior. Cuando damos la explicación última, una comprensión del hombre y del mundo, como dicen los escolásticos, por sus causas últimas, estamos en filosofía. Volveremos sobre esta diferenciación. Miremos de cerca ese situarse más allá de toda ciencia parcial e intentemos tratar de responder los interrogantes más profundos del hombre, que por otra parte pueden incidir en la conducta representándola o determinándola. Resumiendo, actuar en ser humano es enfrentarse a las situaciones de nuestro mundo, de nuestra vida, de nuestro yo, en la que el ser hombre tiene que realizarse. Esta situación pueden ser más o menos extrañas. Aquí dice extrañas. Por ejemplo, este trabajo de ahora, esta profesión, esta vida, el mundo entero, el hombre que filosofa busca llegar a esa situación última y tomar sentido frente a ella. Así el filósofo va siempre más allá del se dice, más allá de la palabra, más allá del pensamiento ajeno, más allá de toda forma de utilitarismo, más allá de la explicación experimentable, hacia el misterio último del ser y de la vida. Bueno, ahí podemos terminar este primer capítulo, ¿verdad? Para ya la próxima clase, para el próximo video que le llegue, vamos a estar entonces trabajando el capítulo 7. Yo creo que más o menos la pregunta ha quedado respondida, ¿verdad? ¿Por qué es difícil la filosofía? Hemos dicho porque hay que ir solo y hay que ir contra corriente. Y hemos dicho que requiere un esfuerzo continuo, ¿verdad? Para vivir en profundidad. Requiere también no solamente la responsabilidad, requiere también en su característica tomar el control de la propia vida, que no ser dirigida desde fuera. Y requiere de alguna forma salir de la masa, encontrar mis propias ideas, mis propias razones. ¿Cuál sería la ventaja de vivir una vida así? No superficial, profunda, filosófica, tener la respuesta a las grandes preguntas. Que cuando tú tienes grandes preguntas, te llegan las respuestas que tú tienes. Si tus respuestas son superficiales, pues lo que se va a llegar a tu mente es superficialidad. Porque soy así, coño. ¿Cómo tú eres? Lo que todo el mundo dice, lo que todo el mundo piensa, lo que tú sientes, eso es lo que tú vas a pensar, eso es lo que vas a sentir, eso es lo que vas a decir. Cuando a Jesús lo están matando, se le nota tranquilo. El tipo tiene un pensamiento profundo. Cuando están matando al hijo de la Virgen María, se nota tranquila. La tipa tiene pensamientos profundos. Cualquier persona que no tenga una filosofía profunda
le diera un patatú, como dice mi mamá, y se cae, ¡guay, guay! Y hay que salir corriendo y cargarlo y se vuelve un disparate. Y incluso por no sufrir ellos mismos se suicidan. O sea que al final no existen razones serias para entender qué es mi vida, qué tanto vale, por qué existe, qué sentido tiene vivir la vida que soy y hacia dónde quiero dirigir la vida, mi vida. Entonces, en ese sentido, la vida de cada uno de nosotros, en la medida que filosofamos, cobra sentido. En la medida que abandonamos la filosofía, abandonamos los contenidos que dan dirección y orientan nuestra forma de ser y de vivir. Bien, el tiempo es corto, solo nos quedan 2 minutos. Vamos a ver los que podamos agarrar en lista, que no hayan dicho presente. Gracias a Giselle por la delicadeza de habernos acompañado en esta presencia virtual. ¿Quiénes no han dicho presente? Yo, profesor Elvis. Apellido, Elvis. Elvis Flores. Flores Martínez. ¿Quién más? Martínez. ¿Quién más? Jennifer Cristal. La Dani Ciprián. Ciprián Ladani, presente. ¿Jennifer qué? Jennifer de León. De León Rojas, presente. ¿Quién más? Rosemary Liriana. Liriano Santos. Liriano Santos. ¿Quién más? ¿Quién falta por la lista? ¿Quién no ha dicho presente? Bueno, pues si todos están presentes, fue un placer tenerlos. Nos vemos entonces el próximo jueves, si Dios quiere. Adiós. Bye. Que pase buenas noches, profesor. Gracias. Que pasó buenas noches, maestro.